Buenos días, jóvenes estudiantes. ¿Cómo está? Les saluda el profesor José Luis Castillo. Espero que estén listos para poder iniciar una sesión de trabajo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático. Muy bien, chicos, empezamos. Para hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es lógica proposicional. Como toda clase, siempre tenemos que empezar marcando nuestro propósito para hoy. Nuestro propósito para hoy es conocer, analizar y clasificar los esquemas moleculares en tautológicos, contradictorios o contingentes. Para yo poder hacer esta clasificación, primero vamos a recordar los esquemas moleculares básicos, como son el de la negación. ¿Cuándo decimos que una proposición está negada? Por ejemplo, nosotros tenemos los valores de verdad de P, que son verdaderos y falsos. Su negación, que se simboliza de esta manera, simplemente será el opuesto. Si P es verdadero, su negación será falso. Y si P es falso, su negación será verdadero. El siguiente esquema que vamos a conocer es la disyunción, que se representa por una V. Ahora, ¿cuándo decimos que la disyunción es falsa? Cuando ambas proposiciones son falsas. En todos los demás casos será verdadero. La siguiente tabla que vamos a ver es la conjunción. La conjunción se representa por esta letra, por este símbolo, que es una V invertida. La conjunción será verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos será falso. Cuando hablamos de la condicional, se va a representar con esta flechita, una flecha dirigida hacia el lado derecho. La condicional va a ser falsa únicamente cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En todos los demás casos será verdadera. La siguiente tabla nos habla de la bicondicional. La bicondicional se representa por una flecha en dos sentidos. Y la bicondicional va a ser verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o son falsas. Es decir, cuando son iguales. En todos los demás casos será falso. Y nuestra última tabla básica que tenemos que aprender es la disyunción fuerte. En la disyunción fuerte va a ser verdadero cuando ambas proposiciones son diferentes. En los demás casos será falso. Estos jóvenes representan las tablas que nosotros debemos aprender y memorizar para poder iniciar nuestro trabajo de forma satisfactoria. Espero, jóvenes, que hagan el esfuerzo por memorizar estas tablas y podamos seguir. Una vez que hemos aprendido las tablas, vamos a clasificar nuestros esquemas moleculares. La pregunta sería, ¿qué es una tautología? ¿O qué es una proposición tautológica? Una tautología es toda proposición cuyo valor de verdad es siempre verdadero, para cualquier combinación de los valores de verdad de sus componentes. Se le denota por la letra V. Para una mejor comprensión vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice así: la proposición P entonces, P o Q es una tautología. Para ayudar resolución a esta situación, yo les voy a pedir a todos ustedes, jóvenes, que elaboren una tabla de esta forma, un esquema de esta manera, donde a mi lado izquierdo vamos a poner P y Q y a mi lado derecho vamos a poner el esquema que vamos a trabajar. Ahora, los valores de P en forma ordenada van a ser estos: verdadero, verdadero, falso, falso. Y los valores de Q van a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, en mi lado derecho vamos nosotros a trabajar los valores de P, que no van a ser los otros que los mismos que están aquí. Entonces la columna va a ser la misma. Ahora, en este lado derecho tenemos P o Q. Cuando hablamos de P o Q, sabemos que la V representa la disyunción
y la disyunción era era falsa cuando ambos eran falsos. En todos los demás casos era verdadero. Entonces nuestra columna a trabajar será esta de aquí. Una vez que tenemos estas dos columnas, nos falta trabajar ahora la condicional. La condicional nos decía que era falso cuando la primera era verdadero y la segunda era falso. Profesor, pero en ninguna de las cuatro filas se observa que suceda eso. Entonces quiere decir que al momento de trabajar todos estos serán verdaderos. Esto que he pintado yo de amarillo vendría a ser nuestra resolución de nuestra proposición, nuestro esquema molecular principal. Por lo tanto, como todos han salido verdad, podemos decir que la proposición P, entonces P o Q, es una tautología. Cuando ahora nos toca hablar como segunda clasificación sería de la contradicción. ¿Cuándo una proposición es una contradicción? Una contradicción es toda proposición cuyo valor de verdad es siempre falso para cualquier combinación de los valores de verdad de sus componentes. Se denota por una F. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. La pregunta nos dice así: ¿la proposición P y Q y no Q es una contradicción? Vamos con la resolución. Nuevamente les invito a hacer un esquema de esta manera, donde ya sabemos que los valores de P y Q van a ser estos que están aquí. A mi lado derecho vamos a trabajar primero el paréntesis que me está indicando P y Q. Ya sabemos que este símbolo representa a la conjunción, y la conjunción solamente será verdadera cuando ambos son verdaderos. En los demás casos será falso. Por lo tanto, tenemos una columna de esta manera. En este lado tenemos negación de Q, y simplemente la negación de Q sería lo opuesto a Q. Si acá tenemos esta columna, acá será su opuesto, y nos va a tener una expresión de esta manera. Ahora, nuevamente tenemos entre estas dos columnas a la conjunción, y la conjunción era verdadera cuando ambos eran verdaderos. En todos los demás casos era falso. Como ustedes pueden observar, ninguna de las proposiciones, ninguna combinación de proposiciones son verdaderas. Por lo tanto, vamos a tener una columna falsa. Al tener nuestra columna principal todos los valores de falso, podemos decir que la proposición P y Q y no Q es una contradicción. Como tercer punto de nuestra clasificación, vamos a hablar de lo que es la contingencia. ¿Qué es una contingencia? Una contingencia es toda proposición lógica cuyo valor de verdad tiene al menos un verdadero y un falso. Vamos a ver un ejemplo para su mejor comprensión. La proposición P o Q, entonces no P, es una contingencia. Empecemos con la resolución. Nuevamente tenemos un esquema de la siguiente forma, donde ya sabemos que aquí tenemos, a mi lado izquierdo tengo los valores de P y Q, que serán estos que están aquí. Y en el lado derecho, mi primera operación va a ser P o Q, es decir, con la disyunción. Nuevamente en la disyunción sabemos que solamente va a ser falso cuando ambos son falsos y todos los demás casos es verdadero. Por lo tanto, vamos a tener valores mi columna va a tener estos valores. Y la negación de P va a ser los opuestos a estos valores de P, que sería esta columna. Ahora, sabemos que entre estas dos columnas tenemos la condicional, y la condicional va a ser falso cuando la primera es verdadero y la segunda es falso. Y en los demás casos será verdadero. Por lo tanto, vamos a tener una columna de esta manera. Como ustedes pueden observar, en esta columna principal tenemos dos verdaderos y dos falsos. Entonces podemos concluir que la proposición P o Q, entonces no P, es una contingencia.
Jóvenes, para terminar esta parte, vamos a hablar un poco de lo que es una equivalencia lógica. Denominamos equivalencia lógica a toda bicondicional, en este caso al puesto P entonces Q, P sí, solo sí, Q, que sea una tautología. Para una mejor comprensión, jóvenes, vamos a ver un pequeño ejemplo. Mi ejemplo dice así: sean las proposiciones 1, P entonces Q, 2, no P entonces, perdón, no Q entonces, no P, serán lógicamente equivalentes. Para poder dar solución a esta situación, lo que voy a hacer primero es hacer un esquema para la proposición número 1. Y rápidamente ya sabemos que los valores de P y Q son estos. Y ya sabemos que la condicional será falso cuando la primera es verdadero y la segunda es falso. Todos los demás casos será verdadero. Por lo tanto, nuestro esquema será de esta manera. Hacemos un esquema igual, similar, para nuestra proposición 2, donde ya sabemos que los valores de P y Q son los que están aquí. Ahora, como acá me están pidiendo no Q, sabemos que cuando hablamos de no Q serían los valores que están negando a Q, que sería esta columna. Y en el mismo caso tenemos los valores de no P, que sería esta columna. Nuevamente nos encontramos con la condicional y sabemos que en la condicional será falso cuando la primera es verdadero y la segunda es falso. Entonces acá tenemos un falso y en todos los demás casos será verdadero. Ahora tenemos, finalmente, juntamos ambas proposiciones, tanto la proposición 1 con la proposición 2. Sabemos que los valores de P y Q son estos. Sabemos que P entonces Q nos dio como resultado esta columna. Y sabemos que no Q entonces no P nos dio como resultado esta columna. Finalmente, ambas proposiciones las voy a operar con una bicondicional. Sabemos que la bicondicional era verdadero cuando ambas proposiciones son iguales. Es decir, ambas tienen que ser verdaderos o ambas tienen que ser falsos. Entonces, nos damos cuenta que nuestra columna principal salió verdadero. Por lo tanto, podemos decir que estas dos proposiciones forman una tautología. Quiere decir entonces que la proposición 1 y la proposición 2 son equivalentes. Bien, jóvenes, hasta aquí este tutorial. Espero que se haya comprendido y que todas sus preguntas las puedan hacer vía WhatsApp.